Otra vez nos encontramos en estas circunstancias, vamos a tener la clase virtualmente. Recordamos que el bimestre anterior estábamos viendo que el hombre es un ser en comunidad, que todos vivimos en comunidad. Como primer tema veíamos que nos relacionábamos, que estábamos en continua comunicación con los demás y por eso formábamos una serie de grupos, veíamos a la familia, los amigos, el colegio, la sociedad, la iglesia. Vimos que Dios así nos creó a su imagen y semejanza, nos parecemos a Dios y además nos parecemos también en que necesitamos de la comunidad, de ser comunitarios. Veíamos también una película, La Flor Salvaje, en donde aterrizábamos cada uno de estos conceptos que afirmaban que el hombre es imagen de Dios y necesita de la comunidad para desarrollarse. En este nuevo tema, que se titula Dios me habla hoy, vamos a profundizar un poco en cómo Dios se elige un pueblo para sí mismo, para establecer un diálogo con Él, para generar una comunidad con Él. Y vamos a trabajar los porcentajes propuestos que tenemos. Tenemos el 20%, serán las actividades que realicemos, el 25% la evaluación de conceptos. También vamos a trabajar con la aplicación Plickers. Haremos una evaluación sobre Biblia, sobre el manejo de Biblia, sobre qué es la Biblia, cuántos libros se compone, cómo está dividida. Y luego haremos un trabajo final que será, lo he titulado, Merendando con nuestros antepasados. ¿En qué consiste nuestro trabajo final? En esa merienda con nuestros antepasados. Nosotros, si nos damos cuenta, en el material que tenemos, en nuestra página número 12, de la 12 a la 16, se nos narra la historia del pueblo de Israel. Y nos cuenta que esa historia tiene una serie de etapas, etapa de los patriarcas, etapa de los jueces, etapa de los reyes, etapa de los profetas. Cada una de nosotras va a recibir un personaje. Lo vamos a tener, nos van a recortar un nombrecito y lo vamos a pegar, por favor, lo pegamos y todo lo vamos a pegar en la misma página para no tener ningún tipo de problema. Lo vamos a pegar en la página número 12 cuando dice Historia del pueblo de Israel. Entonces aquí vamos a pegar nuestro personaje para saber el personaje que nos corresponde. Tenemos ese personaje, vamos a casa, investigamos sobre nuestro personaje. Primero, ¿cómo se llama? Entonces toca mirar. Segundo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es un rey? ¿Es un profeta? ¿Es un juez? Lo que sea. Y traemos la información para la próxima clase. En la próxima clase nos vamos a juntar todos los profetas, todos los reyes, todos los patriarcas y vamos a generar. Habrá alguien que no tenga un patriarca concreto, sino que le pone solamente patriarca. Aquí está. Esta persona que tiene ese patriarca tiene que averiguar, no un patriarca concreto, sino tiene que averiguar qué era un patriarca, cuáles eran sus características, cuál era su misión dentro del pueblo. Una vez que lo tengamos todo, la próxima semana ya estamos dispuestas a trabajar y a mirar cómo va a ser nuestra merienda. La próxima clase investigaremos un poquito eso, les diré concretamente en qué consiste la merienda, pero les adelanto ahora. Tenemos que reunirnos, como les dije, todos los jueces, por ejemplo. Saber qué es un juez, qué vamos a explicar, cuáles son los jueces que tenemos, hacer una breve reseña de cada uno de los jueces y cada grupito de jueces, de reyes, de patriarcas, de profetas va a traer algo para compartir con los demás. Evidentemente tenemos que venir vestidos como se vestirían los jueces, cómo se vestirían los patriarcas, cómo se vestirían los profetas para caracterizarlos y traer algo para merendar, pero ojo, no es traer Coca-Cola o traer un pan, no. Tenemos que saber cuáles son las características de esos personajes, de un profeta, de un rey, de un patriarca, y traer una merienda que sea simbólica. Si el patriarca eran las personas que compartían el pan,
entonces traerían esa parte y por eso traemos pan. Y explicamos, traemos pan porque los patriarcas eran aquellos que compartían el pan. Ojo, pero es muy importante. Eso es el trabajo final del bimestre. Para la próxima clase solamente traemos la información de nuestro personaje para poder trabajar aquí. Nada de disfraces, nada de merienda, nada de nada. Ya estamos en disposición para comenzar entonces nuestro segundo bimestre. Vamos a dirigirnos a la página número 10 y vamos a realizar una lectura entre todas de nuestro tema. Vamos a comenzar por esto. Nuestro objetivo es conocer el diálogo de Dios con el hombre y la respuesta que éste ha dado a lo largo de la historia de la salvación. El logro conceptual es estudiar la revelación de Dios, sus etapas y la manera que ha sido transmitida. El logro procedimental es conocer la Biblia como depositaria de la revelación, su origen, sus libros y sus partes y la forma en que debe usarse. Logros actitudinales, es responsable con su proceso de aprendizaje, cumple con las normas del manual de convivencia, participa activa y responsablemente en las actividades litúrgicas o pastorales, y nos falta una que es, tiene actitudes para la convivencia. ¿Cuál es el indicador de logro que tenemos? Sabe qué es la revelación, cómo se ha realizado, dónde se encuentra su contenido y la respuesta que ha dado el hombre a ella. Les propongo que vayamos leyendo lentamente. Podemos empezar por alguna de las mesas y cada una va leyendo un párrafo determinado. Entonces paramos aquí el video para que hagamos la lectura de las páginas número 10 y número 11. Tal y como lo leímos, Dios le habla a su pueblo. Dios le da a conocer algo que su pueblo no sabía. A ese dar a conocer algo, como nos lo dice la página 11, en el penúltimo párrafo, a ese diálogo de Dios con el hombre lo llamamos revelación. Importante. La definición de revelación es entonces, voy a dictarla, el diálogo de Dios con los hombres para manifestarle su plan de Salvador. Revelación es el diálogo de Dios con los hombres para manifestarle su plan de salvación. Y este diálogo lo puede realizar por medio de hechos o de palabras. Pensemos, por ejemplo, algunos momentos puntuales. Con Adán y Eva, Dios hablaba directamente, con palabras. Con Abraham, con Isaac, con Moisés, con Jacob. Dios tenía una comunicación verbal directamente con ellos, pero también hablaba por medio de hechos. Entonces estaban prisioneros en Egipto, no los dejaba salir el faraón, y ¿qué hace Dios? Manda una serie de plagas. Esos son hechos concretos que Dios realiza. Van huyendo y de repente se les atraviesa el mar, tocan el mar se abre, esos son hechos. Están muertos de hambre en el desierto, Dios los quiere alimentar y hace caer del cielo un alimento al cual llaman maná, esos son hechos. Dios puede hacer este diálogo por medio de hechos o por medio de palabras. Teniendo en cuenta esto, ya podemos hacer juntas de nuevo la lectura de nuestra página 12, en el apartado que pone el diálogo de Dios con los hombres. Dios se da a conocer en primer lugar por las obras creadas. Escuchan, pero también ven esas obras. Él ofrece un testimonio de sí mismo a través de las obras que crea. Dios se ha manifestado y se manifiesta a los hombres de todos los tiempos, haciéndoles conocer su bondad y sus perfecciones, la naturaleza, el orden del universo, la perfección de los seres. Estoy en la página 12, segundo párrafo. Sin embargo, Dios ha querido revelarse como ser personal, un tú a tú, a través de una historia de salvación, creando y educando a un pueblo para que escuchase su palabra y para preparar la encarnación de su Hijo Jesucristo. Aquí hay una palabra rara, encarnación, hacerse hombre. En él, en ese Hijo, Dios revela el misterio de su vida trinitaria, es decir, que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El proyecto del Padre
de reunir en su Hijo todas las cosas y de elegir y adoptar a todos los hombres como hijos en su Hijo, reuniéndolos para participar de su eterna vida divina por medio del Espíritu Santo. Dios se revela y cumple su plan de salvación mediante las misiones del Hijo y del Espíritu Santo en la historia. Se dice que esta revelación es extraordinaria para distinguirla del conocimiento natural y ordinario que alcanzamos por la razón y porque la realiza directamente mediante hechos y palabras. Es decir, podemos conocer a Dios, que existe Dios cuando vemos las cosas creadas, pero además porque Dios nos ha hablado por medio de la historia de la salvación, por medio de palabras y por medio de hechos concretos. Generalmente, ojo, esto subrayémoslo, generalmente Dios se revela así. Manifiesta las verdades que desea se conozcan a algún hombre elegido por él. Lo que vamos a ver, profetas, jueces, reyes. Le manda que enseñe esas cosas a los demás y además comprueba con milagros que eso que están diciendo es real. Le dice a una persona, manda que lo cuente y además lo manifiesta con milagros. Como podemos deducir, hablar del diálogo del Dios con el hombre es hablar de la historia del pueblo de Israel, pues a lo largo de ella Dios se va revelando, va manifestando su plan salvador. Hasta ahora estamos aquí. Hay 4 preguntas que nos vamos a responder. 1. ¿Qué es revelación? Ya tenemos la definición. ¿Por qué se revela Dios? ¿Cómo se revela Dios? ¿Y por medio de qué llega a nosotros la revelación de Dios? Para esto vamos a ver 3 videos y les voy a pedir que cada uno de ustedes saque una hojita y vaya poniendo el título del video que vamos a ver y además vaya escribiendo las ideas fundamentales de cada uno de esos videos. Al finalizar la clase me van a recoger todas esas hojas, todas esas notas y me van a anotar su nombrecito en la hojita, además de unas cosas que les diré más adelante. ¿Cómo se ha revelado Dios? Durante miles de años, Dios se ha manifestado al hombre. De esta manera, el hombre ha llegado a una comprensión cada vez más profunda de Dios. Este proceso se llama revelación. Un evento clave en la historia de la revelación ocurrió hace 4000 años aproximadamente. En esa época, un hombre llamado Abraham vivió en Harán. Harán se encuentra en lo que hoy es el sudeste de Turquía. No solo había casas en Harán, estacionamientos y centros comerciales, sino que también había templos, muchos templos. Porque entonces la mayoría de la gente creía en muchos dioses. Había uno para la fertilidad, otro para la cosecha, otro para la lluvia, la guerra, incluso para la pedicura. Y fue justo en medio de este mar de divinidades donde Abraham oyó la voz de Dios. Irás a una tierra que te mostraré. Abraham confió en Dios, tenía fe y se marchó a Canaán. Él confió en Dios cuando le prometió un hijo y se mantuvo fiel a lo largo de todas sus tribulaciones. Abraham, que vino a ser llamado Abraham, es considerado como el padre de la fe en el único Dios. Los descendientes de Abraham son llamados israelitas. Muchos años más tarde, los israelitas cayeron bajo el poder de los egipcios. Comenzó un nuevo capítulo y entonces tuvo lugar la conocida historia de Moisés. Después de muchos años de esclavitud, del fenómeno de la zarza ardiente, de un faraón que se mantuvo cambiando de opinión y finalmente de las muchas plagas, Moisés llevó a su pueblo a la libertad. A lo largo del camino hacia la tierra prometida, Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos e hizo un pacto con ellos. Finalmente estos conquistaron la tierra de sus antepasados y se establecieron en ella. Y así pasaron luego años y años. Entonces los israelitas exigieron a un rey y les fue otorgado Saúl. Su infeliz gobierno fue sucedido por David. Bajo el reinado de David y aquel de su hijo Salomón, Israel experimentó un período de prosperidad. El templo de Jerusalén fue construido en ese tiempo. Después el reinado se deshizo e Israel se convirtió en el peón de sus poderosos vecinos. Primero fueron los asirios y luego los babilonios.
después los persas, los griegos, después de los ptolemeos y seleucidas, y finalmente fueron sometidos al imperio de Roma. Durante todos estos siglos el pueblo de Dios experimentó una historia de montaña rusa que a menudo fue más bien dolorosa. Pero siempre y a pesar de todo, Dios se reveló a sí mismo. Así es la pedagogía divina. Dios habla no solo a través de sus profetas, sino también a través de la historia de su pueblo. Y así el pueblo de Israel lentamente captó quién es Dios. Empezaron a entender que se podía ser esclavo no solo de los egipcios, sino también del pecado, que necesitaban un éxodo de la esclavitud del pecado. Se dieron cuenta de que su tierra prometida solo podía ser un pálido reflejo de la verdadera casa celestial, que a pesar de todos sus esfuerzos, la ley nunca los haría hombres justos, sino solo la acción de Dios. Comprendieron que era necesario un Salvador, un Redentor de la humanidad enviado desde lo alto. Y entonces hace 1000 años, en la plenitud de los tiempos, como es dicho, Dios actuó. No, un poco más a la izquierda. Jesús, el Redentor de la humanidad, nació en Belén. Su venida sucedió de manera diferente a como muchos la habían previsto. No era un guerrero colosal o un superhéroe listo para enfrentarse a los romanos. Predicó paz en medio de la opresión. Luchó contra el odio con amor. Él nos dio la vida por su propia muerte. Para algunos de los israelitas era evidente que con la venida de Jesús todas las promesas de los profetas se habían cumplido, y así llevaron el mensaje de la salvación a los confines de la tierra. Estos fueron luego llamados cristianos, y hoy en día forman parte del grupo más grande de creyentes en la tierra. En fin, esta es una versión breve de la historia de la revelación de Dios. Lo que encontramos no es solo una colección de cuentos heroicos. Dentro de esta historia encontramos santidad y pecado, y muchas veces en la misma persona. Y entre las líneas de estas historias de santos y pecadores, Dios se revela a sí mismo. ¿Por qué Dios se revela a sí mismo? El hombre es un ser con los poderes de la razón y de la voluntad. El significado de su vida es conocer la verdad y amar el bien. Si el hombre se enfoca en la búsqueda de la verdad verdadera y el bien supremo, entonces se puede decir que inicia su camino en la religión. Ahora, ya que Dios es infinitamente más grande que nuestro intelecto, nuestra propia búsqueda de Dios puede parecer bastante patética, y tendría que quedarse en bastante patético si Dios no descendiera y viniera a nuestro encuentro, si Dios no se revelara. La creencia de que Dios se revela es la base de la fe judía y la fe cristiana. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué Dios debería descender? ¿Por qué se reveló a sí mismo si Él no tiene necesidad de hacerlo ni necesidad del mundo? La respuesta cristiana a esta pregunta puede encontrarse en la primera carta de Juan, y puede ser la siguiente: porque Dios es amor. Además de que esta respuesta es hermosa, es sobre todo muy útil para entender la revelación. Para esto debemos considerar el amor humano con el que estamos más familiarizados. Cuando experimentamos algo hermoso, maravilloso, tenemos el deseo de compartirlo con aquellos que amamos. Por ejemplo, si contemplamos una vista panorámica de las montañas y un atardecer con una bandada de gansos cruzando el cielo en perfecta formación, deseamos que nuestros seres queridos estén allí con nosotros para compartir el momento. El amor desea el bien del otro. El amor quiere que el otro comparta la propia felicidad. Así que si Dios es amor, podemos entender el significado de creación y revelación. Dios no necesita del mundo. Él no depende de él. Pero Dios desea crear, por la sencilla razón de que la creación puede compartir su bondad. Bono diffusivum sui es como Santo Tomás de Aquino lo expresó: el bien es difusivo de sí mismo. El bien se comunica.
De este modo Dios creó el mundo y se reveló a él, porque Él es amor. Él desea compartir con el hombre su vida divina, la más alta verdad y el bien supremo. Y es necesario conocer esta revelación, ya que solo podemos amar lo que conocemos. ¿Cómo se transmite la revelación? El mensaje de la revelación de Dios llega a nosotros de dos maneras: a través de la Biblia y por medio de la sagrada tradición. La Biblia es la palabra escrita de la revelación. La palabra Biblia procede del griego y se traduce como libros, porque la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 73 libros. Diferentes autores escribieron estos textos bajo la guía del Espíritu Santo. Los textos son de inspiración divina, no una especie de dictado divino. Los autores sagrados escribieron como la gente común en su propia lengua, tiempo y cultura. La Biblia es una colección de 73 libros. Los primeros 46 pertenecen al Antiguo Testamento y los 27 restantes pertenecen al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes de Israel, los profetas, etc. El Nuevo Testamento habla sobre Jesús y sus discípulos. Pero, aunque los textos del Antiguo Testamento nos preparan para la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es todo sobre Jesús, el cristianismo no es en absoluto una religión del libro. Jesús no escribió un libro. Mejor dicho, Él reunió a discípulos a su alrededor y fundó una comunidad viviente de personas. Fue a través de esta comunidad, y no por ningún libro, que su mensaje alcanzó y alcanza los confines de la tierra. Por razones prácticas, los apóstoles escribieron el mensaje. Estos escritos ahora forman el Nuevo Testamento, pero las predicaciones de los apóstoles van más allá de la sola palabra escrita. San Pablo escribe así en su segunda carta a los tesalonicenses: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea oralmente o por escrito. Así, junto a los textos existe también una tradición oral del mensaje de Cristo, conservada y encarnada en la vida de las comunidades cristianas. A esto se le llama sagrada tradición. No todo lo dicho y hecho en la iglesia es parte de esta tradición sagrada. No se incluyen allí procesiones, estatuas de nacimientos o huevos de Pascua. La tradición se refiere solo a lo que pertenece al depósito de la fe. Un ejemplo son las fórmulas teológicas sobre nuestra fe en la Trinidad, la doctrina del purgatorio o dogmas marianos. Todas estas enseñanzas son parte del legado de los apóstoles a la Iglesia. En el transcurso del tiempo, algunas enseñanzas han podido recibir una más detallada formulación teológica, pero en su núcleo se trata de lo que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Esta es la sagrada tradición. Resumiendo, la revelación divina nos llega a través de dos canales: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Biblia y tradición están estrechamente vinculadas entre sí, y ambas son interpretadas por el magisterio de la Iglesia y entregadas a todos los fieles. Una vez que ya hemos trabajado durante toda esta clase, que ya sabemos cuál es el tema de nuestro segundo bimestre, cuáles son los trabajos que vamos a realizar, en qué consisten, cuáles son los porcentajes que tiene cada una de esas actividades que vamos a realizar, después de haber leído la introducción a este tema y de haber visto estos 3 videos, vamos a hacer un quiz. Entonces,
Vamos a guardarlo todo, menos las hojitas en donde tomaron nota de los videos. Y vamos a responder estas cuatro preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? Segunda pregunta. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se revela Dios? Tercero, ¿por qué Dios se ha revelado? ¿Por qué Dios se ha revelado? Y cuarto, ¿cómo se transmite o llega a nosotros la revelación de Dios? ¿Cómo se transmite la revelación de Dios? Para contestar a estas preguntas necesitan tener delante las notas que hicieron. Vayan mirando lo que anotaron de los videos y van respondiendo a estas 4 preguntas que les hago. Al finalizar se recogen estas hojas marcadas y me las hacen llegar. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.